Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo volví por aquí en un live para hablarles acerca de esto de los implantes de miedo o más conocido como las limitaciones que tú crees que tienes en tu negocio y que tú dices que son por miedo. Entonces, vamos a retomar el contexto de esto. El otro día en las historias te estaba preguntando como, ¿cuál crees tú que es la mayor limitante que tú tienes en este momento para crear el negocio que tú quieres? Y entonces se venía como esta pregunta de, bueno, ¿es por miedo o respuesta por miedo? Entonces dije, ok, voy a hacer un live hablando de esto y quiero en esta emisión decirles y darles esta nueva perspectiva acerca de este tema que pensamos que es como un monstruo que nosotros mentalmente hemos construido como el miedo, como un ser o un señor o algo así que viene y se asoma a nuestros negocios y dice, no, tú no puedes, tú no tienes la capacidad para hacer eso, tú como que te da permisos o no. Y yo hoy quiero regalarte esta perspectiva. ¿Qué tal si, qué tal y si desde esta otra visión el miedo fuera un implante distractor que que está funcionando en ti para hacerte más chiquita y hacer que permanezcas en el mismo lugar? ¿Qué? ¿Cómo así, Paula? Entonces, miren, todo es frecuencia y un implante distractor es como una frecuencia que hemos adoptado como si fuera de nosotros en nuestro campo. Por ejemplo, ¿han visto las ballenas que a los lados van pececitos y a esos pececitos se le dicen como rémoras? Entonces, este tipo de animalito se alimenta de lo que cae energéticamente, pues como en la ballena es como de la comida literal que la ballena como que saca y de también como lo que se le va pegando. Pero en nosotros, en nuestro campo, sería como un alimento que nosotros estamos brindando, que nosotros estamos emitiendo con nuestra frecuencia y sosteniendo como que eso es una verdad y como que es de nosotros, pero en realidad no es así. El miedo es un implante colectivo que cada uno de nosotros, los seres humanos, tiene. Y entonces tú podrás decirme, Paula, pero es que como así, el miedo yo lo siento en mi cuerpo. Yo siento muchísimo miedo cuando, digamos, pienso en hacer contenido o crear un nuevo curso. Claro, yo te entiendo y sé que me lo estás diciendo desde un grado de es que se siente en tu cuerpo. Pero claro, ese implante no podría estar en ti si tú no lo estuvieras como adoptando como una verdad y que esa verdad es lo que está controlando o determinando en este momento tu vida. Entonces tal vez te gustaría verlo desde esta perspectiva. No es como algo que tú ya tienes y que es algo que te está pasando y tú no tienes control sobre eso, sino que literalmente tú misma estás eligiendo que eso siga permaneciendo. ¿Y cómo elegimos que siga permaneciendo? Cada vez que decimos, ay, sí, es que tengo miedo de hacer esto y por eso no lo hago y más bien me distraigo con esto que acaba de pasar, no sé, una situación de la vida cotidiana que tú dices, no, mejor resuelvo esto ahora en este momento. Entonces, esa forma de accionar y elegir diariamente en tu vida es lo que está haciendo que permanezca como ese implante de miedo. Ahora, tal vez te gustaría preguntarte y hacerte pues como esta pregunta es, ¿en qué momento, lugar, situación yo elegí que era una verdad para mí, que yo no me
permití accionar y que lo que me limitaba en mi negocio era el miedo. ¿En qué momento yo me tomé eso como una verdad? Y tal vez te gustaría como hacer un escaneo en tu cuerpo y preguntarte, ¿es esto de verdad mío o es de alguien más? Y la respuesta va a llegar. Y justamente la respuesta va a llegar y vas a darte cuenta de que ese miedo que tú estás eligiendo como tu limitante no es algo tuyo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Algo que puedes hacer es como visualiza en qué parte de tu cuerpo tú como que tienes ese miedo, no sé, tal vez lo sientas en el pecho o en la nuca o en la boca del estómago, no importa. Y puedes preguntar a quién le pertenece este miedo. Tal vez te llegue una persona como directa. Pues tal vez es esa persona como que tú dices, o esta situación, una vez que yo estaba reunida con otras emprendedoras y dijeron que el miedo era lo que no te dejaba accionar, o yo vi un live, o yo no sé qué, y yo identifico que yo me agarré eso de ahí. Listo, perfecto. Tal vez no te llega la respuesta y también está bien. Entonces, cuando llegue o no llegue la respuesta, tú simplemente haces esto. Visualiza tu campo y si, por ejemplo, está en tu pecho o en tu abdomen o donde sea que esté, imagínate que es como un tornillo del tamaño que tú lo veas y lo dimensiones, un tornillo como energético, y lo empiezas a como a mover, como a desatornillar, y lo sacas de tu campo, lo puedes enviar de vuelta a la persona, lo puedes enviar de vuelta a la situación, lo puedes simplemente como enviar de vuelta y le dices al universo que vaya donde corresponda esta energía porque no es algo que me corresponde. Entonces, asimismo, como actúa el implante distractor del miedo, también es un implante distractor la duda. Y normalmente como que trabajan muy de la mano. Entonces, si te fijas, cuando tú empezaste a tener miedo, fue porque llegó como un pensamiento que tú elegiste que eso era una verdad porque lo estabas pensando y como que dijiste, ay, ¿será? Y a partir de eso, como que se activó ese implante de miedo. Entonces, recordemos, estas formas de implantes son como formas que hemos establecido colectivamente con el fin de literalmente permanecer en el mismo estado de inconsciencia que venimos obrando por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque quizás te quizás te gustaría hacerte la pregunta, ¿en verdad yo quiero ser consciente? ¿En verdad yo quiero ser consciente de cómo, por qué y para qué estoy creando estas situaciones? Quizás me gustaría ser consciente de que estoy basando mi vida a través de las limitaciones, a través de las elecciones y a través de cómo se supone que se dice que se debería vivir en esta realidad. ¿Qué dice la realidad de los negocios? La realidad dice, esta realidad colectiva en la que vivimos, que tienen que ser difíciles, que los negocios son complicados, que los negocios que se pueden escalar son los negocios como fijos de industria o como multinacionales. Quizás tal vez es esto de emprender es muy difícil o tener un negocio o pasar de un emprendimiento a un negocio mucho más complejo. Entonces, miren que finalmente son imagínense que esta realidad es como una esfera en la que tú has estado enfrascado o enfrascada. Pero realmente la pregunta es, ¿esta es la única manera de vivir? ¿O qué tal si esas sensaciones, emociones que vienen a ti debe haber una manera de hacerlo diferente, debe haber una forma de construirse diferente, debe haber una forma de crear algo como después de lo que ya conocemos, porque recordemos, todo lo que está creado hasta este momento ha sido creado bajo nosotros, los seres humanos, no es una cosa o un designio divino de que esta es la única manera de vivir. Hay múltiples realidades ocurriendo al mismo tiempo. Y si tú insistes en que la única realidad para ti es la de miedo, la de angustia, la de limitación, entonces vas a seguir. Pero cuando tú dices, qué más realmente es posible? Se empieza a abrir esta como única realidad
y empiezas a ver contenido como este que te dice, hey, es que la única manera de pilotear tu negocio, liderar tu negocio, no es a través del miedo. Quizás te gustaría entender o comprender que no estás equivocada, que no estás cometiendo errores en tu negocio, que simple y sencillamente tú estabas llevándote a través de un patrón de lo que se supone de cómo deberían ser los negocios, pero eso no quiere decir que sea la única manera. ¿Y de dónde tú sacaste ese modelo? Pues de alguien que en algún momento lo viste en redes o de algún conocido o conocida y piensas que esa es la única manera de hacerlo, pero no. ¿Qué tal si tu alma, qué tal si tu propia esencia, qué tal si el ser tú verdaderamente tiene un cómo, una manera y pudiéramos estarlo experimentando y explotando si tú dejaras de tratar de copiar la estrategia de alguien más, porque justamente por eso sentimos muchas veces y volvemos a este implante de miedo. Es como, hice eso y no me funcionó. Literalmente estás eligiendo lo mismo de esta realidad. ¿Qué tal si creamos algo único que sea para tu forma de negocio, para tu estilo de negocio, para la frecuencia que realmente tiene tu negocio y ese legado que tiene tu negocio? Muchas veces tratamos es como de imitar, de lo que le funciona a Pedro, lo que le funciona a Juana, lo que le funciona a Pepito o a Pepita, y nos quedamos atascados en el mismo círculo pensando en por qué a mí no me va tan bien como a esa persona, porque esta persona sí tiene más venta, y recordemos que todo eso es a través de un filtro de redes sociales. Realmente no sabemos cómo es esa realidad. Incluso así tuviéramos esa persona al lado y sepamos que es una verdad, que esa persona está construyendo algo diferente. Si tú te sientas a hablar con esa persona, su filosofía, el ADN de su empresa, sus creencias, la forma en cómo lidera la cultura de su organización es completamente diferente. Es absolutamente diferente. Entonces, ¿a qué va esto? Que puede ser para ti una lección, como yo en algún momento lo elegí, empezar a hacer negocios de una manera diferente, que es la manera en que mi alma sabe. ¿Qué tal si renunciaras a pensar que tú estás equivocado o equivocada y que hay algo malo en ti? ¿Y qué tal? ¿Cuántas más otras vidas o conciencias tú has habitado que ya saben hacer negocios, que ya tienen una dimensión de cómo ser líderes, que ya tienen una dimensión de cómo liderar y crear esa grandeza? Entonces, desde ahí parte como esta diferencia de, ok, vivo a través de los mismos implantes, porque, no sé, en otro momento te podría decir, revisa, siéntate a escribir sobre ese miedo y sobre esas limitaciones, y es válido y es una opción, pero ¿realmente eso está creando algo diferente o estás yendo en la misma línea de lo mismo que has construido? Y nuestros negocios cambian, nuestros negocios se potencian y nuestra grandeza crece cuando definitivamente nosotros elegimos hacerlo diferente. ¿Y cómo es hacerlo diferente? Probar nuevas líneas, nuevas maneras, hacerlo de forma disruptiva y encontrar esa historia, ese ADN, esa cultura que es única y exclusivamente para tu empresa. Entonces, quizás tú hoy no tengas claro qué es esto, los valores de tu empresa, cómo se alinean con los tuyos, cómo eso puede construir ayudarte a construir una filosofía, cuál es la filosofía de tu empresa, cómo esa filosofía de tu empresa se lleva como a cada una de las partes que componen a tu equipo, cómo se vive esa cultura empresarial, cuál es el ADN verdaderamente de esa marca y cómo logran plasmar todo eso en su equipo, en los productos que crean o los servicios que crean y posteriormente mostrar eso al público de cara a, pues no sé, a redes sociales, a tu página web, a tus videos, lo que tú haces, ¿ok? Entonces, mira que cambia la perspectiva. Ya yo no soy una presa del miedo, ya yo no soy una persona que está en miedo, sino que soy una persona que entiende que esta realidad funciona a través de unas limitantes
que me han dicho que eso es una verdad, pero que esta realidad se construyó en un conjunto, que cuando varias personas empezamos a cambiar nuestra perspectiva, nuestra conciencia, entonces la conciencia se eleva. Y yo no quiero ir muy lejos para que tú entiendas este punto. Cuando yo empecé en esto era como más o menos el 2016 y en el 2016 no había nada de estas redes. Hablar de sanación era una cosa muy extraña. Hablar de sanación con papá y mamá, por ejemplo, era una cosa como, ¿qué está diciendo? Mi mamá me hizo, no sé qué. Hoy tú en redes sociales ves eso como pan de cada día y la gente ya entiende ese idioma y lo habla normalmente. Y digo yo, ok, ¿y eso por qué empezó a cambiar? Porque más personas empezaron a cambiar su punto de vista y eligieron dejar de pensar de que eran víctimas de su familia y de sus padres y eligieron empezar a darse cuenta que había otra forma de vivir, que había otra forma de ser adulto y no un adulto herido, sino un adulto capaz, empoderado, fuerte emocionalmente, que pudiera tener relaciones, negocios desde esa creación de su propia vida. Entonces, lo mismo para los negocios. ¿Qué te dice que la única manera de hacer negocios es como lo han venido diciendo muchas personas a lo largo de mucho tiempo? ¿Y quién te dice que no hay otra manera de hacerlos? Porque tiene que ser como la misma funcionalidad de, sí, invierte y esto es lo único que hay que hacer y esto es lo único. No, no, no. ¿Y qué tal si no, la única manera no es tengo que vivir bajo estos miedos, tengo que vivir bajo estas dudas? ¿Y qué tal si yo me pudiera posicionar como la líder de mi propia visión, que está liderando su propia visión, que está liderando a su equipo y a su comunidad hacia una visión diferente? ¿Y cómo suena eso para ti? ¿Cómo suena el pensarte como ya no la víctima de que mi negocio no va, no es así y no, y como otros sí? Y es como, ok, ¿cómo me saco como de ese hoyo negro y me posiciono como una líder de cambio, una líder de conciencia? Una líder de conciencia obviamente no se va a sumar a un hoyo negro, a decir, ok, esto es lo único que puede ser y ya así se hacen los negocios y hay una crisis. El otro día me escribía una persona como para poner un ejemplo, es que me está yendo mal en el negocio, es como una crisis de toda Colombia. Y yo le decía, mi vida, yo conozco gente en Colombia que está haciendo más dinero que nunca en su vida y lo está haciendo en otras divisas y está creando cosas increíbles. Entonces es como, ¿realmente esto es una verdad? O yo me sumé al miedo colectivo, a la duda, al implante, y no estoy siendo una líder visionaria o un líder visionario, y por el contrario, estoy haciendo todo lo que ya la demás gente ha hecho. Si tú quieres crear cambios, si tú quieres ser un líder de conciencia, claramente tienes que ir hacia adentro, hacia el ADN profundo de tu empresa. ¿Y a qué me refiero con ADN profundo de tu empresa? ¿Cómo, cómo es ese único saber hacer de tu empresa que tú no has potencializado? Y miren, muchas veces, te los digo por experiencia, muchas veces queremos más ventas, más clientes, más como cosas en el exterior, porque supuestamente esa es la solución, pero va uno a ver internamente en la empresa y no hay como, está como la típica, esta es la misión, esta es la visión, pero no hay una cultura, no hay un ADN claro, no hay unas prácticas que sostengan a ese equipo, no hay una inversión en el crecimiento de todo ese equipo, eh, no hay como unos valores y sobre todo una filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es tan importante, porque es lo que sostiene todo. Si yo considero que soy una persona que está vendiendo productos y servicios y pues le va así o le va más o menos o le va grandioso, porque pues es una persona que vende productos y servicios o crea contenido, diferente de soy una persona que tiene la filosofía de que, por ejemplo, en mi empresa, eso se lo decía yo en estos días a alguien, es una persona que tiene una empresa de algo así como rituales. Entonces, ¿cómo está sostenida tu vida a través de rituales? ¿Cómo está verdaderamente sostenida como
todo el funcionamiento de la empresa a través de un ritual. No, en esta parte no existía, solamente se medio ritualizaba como el pensamiento de ella de cómo quería vender su producto, pero no hay un ritual adentro, no hay un cómo comienzan, no hay un cómo comienzan el día, cómo sostienen la vibración, cómo sostienen la frecuencia, cómo es un ritual, el cómo envuelven ese producto, el cómo es un ritual, el cómo se siente el colectivo de su empresa. Entonces, claro, desde la base, las bases no están sólidas. Y cuando uno quiere escalar un negocio, cuando quiere que su negocio de verdad crezca, tiene que lo primero que pensar es, en verdad yo estaría dispuesta a convertirme en una líder de conciencia, a convertirme en una persona que cree que puede tener un negocio realmente diamante y potenciarlo y crearlo. Entonces, nada, si tienes preguntas, inquietudes sobre este tema, con muchísimo gusto te las puedo responder. Por ese lado, también decirte que a María, todo esto lo voy a estar enseñando en una clase, va a ser nuestra primera clase aquí en Frecuencia Business, y es como escalar tu negocio de un negocio común y corriente a un negocio con frecuencia de diamante. ¿Qué quiere decir un negocio con frecuencia de diamante? Quiere decir ser el tipo de negocio que está emitiendo grandeza, que está creando grandeza, que cada una de las cosas que hace, cada uno de los participantes, cada una de los partes del sistema refleja ese poder y refleja esa grandeza. Entonces, solo imagínate, y yo te quiero regalar de verdad esta visión, porque literalmente es como la filosofía que sostiene a Frecuencia Business. Es dejar de hacer negocios ordinarios para convertirnos en negocios literalmente fuera de esta realidad. Es como ver el diamante puro que tienes hoy en tu empresa y lo que te haya traído hasta aquí ha sido perfecto, pero ¿y qué tal si hubiera más? ¿Qué tal si hubiera una forma de crear conciencia, de crear cambio, de convertirte de verdad en un negocio que en su ADN, en su filosofía, en todo refleje ese potencial y esa grandeza? Esta clase va a ser el 31 de mayo, está en precio de preventa solo $18. Si estás en México o estás en Colombia, también me puedes hacer el depósito por cuentas bancarias, y les voy a estar contando más, pues como en las historias también a las personas que no estuvieron y dejándoles pues como el link de enlace porque las inscripciones ya están abiertas. Lo mejor que yo te puedo decir a ti como dueña de negocio que está generando una visión diferente para su negocio y que todos los días la cultiva más, es que no podemos seguir haciendo lo mismo que todo el mundo hace. Y eso es como una experticia en mí. Yo te acompaño a que tú encuentres ese ADN verdadero de tu empresa y amaría poder enseñártelo en esta clase. O sea, amaría con todas mis fuerzas que eligieras verte, porque no se trata de que tomes la clase, se trata de que tú eliges a través de tu visión de ti misma si esto es algo que tú te crees capaz de hacer, de ser una líder de conciencia y liderar desde la belleza de tu alma, a dejar de tener el negocio que tiene unas ventas, sino que es el negocio que literalmente es un negocio con frecuencia de diamante, porque está emitiéndolo en todo y cada uno de su ADN. Si tienes preguntas, escríbeme por interno. Y bueno, nada, esto fue mi emisión del día de hoy para decirte que definitivamente es posible ir más allá de todo lo que nos han dicho que es posible en los negocios y poder colapsar nuevas estructuras y nuevas formas de hacer lo que verdaderamente vamos. Espero que estén todos y todas muy bien, que tengan un hermoso y maravilloso día.